La tierra se encontraba sumida en una penumbra insondable. Era el tiempo final, el clímax de la historia humana, donde las fuerzas del mal habían alcanzado su apogeo. Desde los cielos, el planeta parecía envuelto en una densa nube de caos, miseria y desesperación. Satanás, el más grande de los ángeles caídos, había extendido su dominio, y su reinado de terror no conocía límites. Las ciudades, antaño vibrantes, eran ahora ruinas ardientes, sepultadas bajo montañas de escombros y cadáveres. El olor a destrucción impregnaba el aire, y la humanidad, atrapada en su propia desesperanza, se debatía entre la supervivencia y la resignación. La oscuridad era literal y simbólica. No solo los cielos estaban cubiertos por nubes negras, sino que también los corazones de los hombres habían sucumbido a la desesperanza. Nadie se atrevía a imaginar un futuro diferente, un futuro libre del yugo del mal. En lo más profundo de este caos, Satanás se alzaba como el gobernante absoluto. Rodeado de sus seguidores demoníacos, se regodeaba en su triunfo. Desde su trono de sombras, vigilaba la agonía del mundo con fría satisfacción. Él había esperado milenios para este momento. Desde su expulsión del cielo, había planeado pacientemente cada movimiento, cada tentación, cada corrupción de almas. Ahora, finalmente, todo el poder estaba en sus manos. El mundo se había doblegado ante él. Los reinos de la tierra habían caído, uno tras otro, víctimas de su astucia y su poder seductor. Gobernaba con un puño de hierro, aplastando cualquier atisbo de resistencia. Los ejércitos humanos, insignificantes ante su fuerza demoníaca, habían sido derrotados sin esfuerzo. Aquellos que no sucumbían a la destrucción física, caían en la esclavitud mental, adorando a Satanás como si fuera su Dios. Desde lo más alto de su torre de oscuridad, el príncipe de las tinieblas contemplaba la devastación con una sonrisa de satisfacción. El eco de sus risas resonaba en los valles desolados, donde antes florecían las ciudades más prósperas. Sabía que había ganado. Nadie, ni en la tierra ni en el cielo, podría detenerlo ahora. Había llegado su momento de gloria. Sin embargo, bajo esta capa de arrogancia, en las profundidades de su ser, Satanás no podía ignorar una sombra que lo perseguía, una pequeña duda que había intentado silenciar durante milenios. Aunque se sentía todopoderoso, aunque creía que el cielo lo había olvidado, esa duda persistía, susurrándole que su reinado no sería eterno. Pero Satanás, en su orgullo, desechó rápidamente cualquier pensamiento de advertencia. Después de todo, ¿quién podría desafiar su autoridad? Los hombres estaban derrotados, los ángeles caídos le eran leales, y el cielo había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Nada podía quebrar su poderío, y con esa certeza, su risa reverberó una vez más por el aire enrarecido de la tierra. Así, el mundo seguía en manos de la oscuridad, y Satanás se alzaba como el emperador de una creación rota, convencido de que su victoria era absoluta y definitiva. Sin embargo, en los reinos celestiales, un plan estaba en marcha. Una decisión había sido tomada, y desde los cielos, un mensajero ya se preparaba para descender. Satanás no sabía que su momento de gloria sería breve, y que su mayor temor estaba a punto de hacerse realidad. Si te gustó este capítulo y quieres ver más contenidos como este, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y dejar un like en el vídeo para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Mientras el mundo seguía consumiéndose bajo el dominio de las tinieblas, en el reino de los cielos, una calma solemne lo impregnaba todo. El trono de Dios, majestuoso y envuelto en luz pura, permanecía inquebrantable. Alrededor, los ángeles cantaban en armonía, sus voces resonando en la eternidad. Era un sonido que hablaba de paz, poder y orden. Sin embargo, aquella paz pronto se vería interrumpida, pues había llegado el momento de ejecutar el plan final. Dios, en su infinita sabiduría, observaba el estado de la creación. Conocía cada rincón del universo, cada pensamiento, cada corazón. Sabía que la hora decisiva había llegado y que la sentencia sobre el mayor de los traidores debía ser llevada a cabo.
La paciencia divina, que había permitido a Satanás sembrar caos y destrucción durante tanto tiempo, estaba llegando a su fin. Un silencio reverencial llenó los cielos cuando Dios alzó su voz. Con una autoridad incuestionable, su palabra se expandió por todo el reino celestial. Convocó a uno de sus más poderosos ángeles, uno que desde los tiempos de la creación había sido reservado para esta tarea específica. Aquel ángel, cuyo nombre se mantenía oculto para los mortales, recibió la misión de cumplir con el juicio que había sido decretado desde la eternidad. El ángel se acercó al trono. Su figura, radiante y firme, estaba llena de una serenidad imperturbable. Sabía la importancia de su misión y no vaciló. Dios le entregó dos objetos: la llave del abismo, el pozo sin fondo donde los condenados serían encerrados, y una cadena celestial, forjada en los fuegos de la justicia divina. Con esos elementos, el ángel estaba destinado a capturar y aprisionar al príncipe de las tinieblas. Sin necesidad de palabras adicionales, el ángel comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Satanás, el gran usurpador, el que había intentado rebelarse contra el Creador y arrastrado a millones con él, sería finalmente capturado y sellado en el abismo, privado de su poder sobre la tierra. Con una leve inclinación, el ángel recibió la bendición divina y se preparó para partir. En los cielos, los demás ángeles lo contemplaban en silencio, sabiendo que su misión marcaría el principio del fin para las fuerzas del mal. Mientras el ángel extendía sus alas, la luz celestial brilló con mayor intensidad, como si el mismo cielo estuviera listo para presenciar la caída definitiva del gran adversario. La orden había sido dada, y la sentencia sería ejecutada sin dilación. El ángel sabía que su viaje lo llevaría al corazón del reino de la oscuridad, donde Satanás gobernaba sin oposición, pero no dudaba. Estaba armado con el poder divino, y eso bastaba. La caza del ángel caído estaba a punto de comenzar. El ángel descendía desde los cielos como una estrella fugaz, pero no había belleza en su viaje, solo una misión inexorable. El mundo debajo de él, oscuro y cubierto por las sombras del mal, parecía alejarse más de la luz divina con cada segundo que pasaba. Sus alas, enormes y resplandecientes, cortaban el viento a medida que atravesaba la distancia entre el reino celestial y la tierra. Llevaba consigo la llave del abismo y la cadena forjada por la justicia divina, símbolos del juicio que estaba a punto de caer sobre el gran adversario. El silencio de su descenso contrastaba con la turbulencia que reinaba en la tierra. La maldad, que había ganado terreno bajo el reinado de Satanás, respondía instintivamente a la cercanía de la presencia celestial. Como si pudiera sentir que algo estaba por suceder, el reino de la oscuridad comenzaba a estremecerse. Los demonios, que antes se movían libremente por las ruinas del mundo, ahora se inquietaban, percibiendo una amenaza invisible, pero inminente. El ángel no se detuvo. Su vuelo, recto y decidido, lo llevó a través de nubes oscuras, por encima de montañas ennegrecidas por el fuego, hasta llegar al corazón mismo del dominio de Satanás. Era un lugar que una vez había sido próspero, pero que ahora no era más que una extensión desolada de cenizas y humo. El aire estaba denso, cargado de un calor sofocante, como si la misma tierra respirara muerte. Cuando el ángel se acercó al trono oscuro de Satanás, una calma extraña invadió el ambiente. Era el preludio de la confrontación, un momento suspendido en el tiempo donde las fuerzas del bien y del mal parecían aguardarse mutuamente. Satanás, en su trono de sombras, notó de inmediato la presencia del ángel. No necesitaba verlo para saber que estaba allí. Su poder lo sentía como un peso en el aire, una fuerza que no pertenecía a ese mundo quebrado. Sin embargo, el príncipe de las tinieblas no se inmutó. Con arrogancia, se levantó de su trono y dejó que una sonrisa llena de desprecio se dibujara en su rostro. ¿Un solo ángel? ¿Habían enviado solo uno para enfrentarlo? En su orgullo, Satanás creía que nada ni nadie podía derribarlo de su posición de poder. Había ganado la tierra, había extendido su influencia por todas partes. ¿Por qué debería temer ahora? Pero el ángel no estaba allí para luchar con palabras. Su misión era clara:
y su poder provenía de una fuente que Satanás conocía demasiado bien. Sin emitir ni una palabra, el ángel se detuvo a unos metros del trono. Las sombras a su alrededor retrocedieron, incapaces de soportar la luz divina que emanaba de él. El encuentro entre ambos estaba por empezar. La caza del príncipe caído había comenzado, y este último, a pesar de su arrogancia, comenzaba a notar la amenaza real que se cernía sobre él. Satanás, de pie frente al ángel, observó la figura celestial con desdén. Desde su rebelión en los cielos, nunca había temido enfrentarse a los emisarios de Dios. Había desafiado las reglas divinas, había pervertido las almas de incontables seres humanos y ahora reinaba en la tierra. El orgullo inflamaba su oscuro ser, convencido de que incluso este ángel, enviado por el mismo Dios, no podría doblegarlo. ¿Crees que puedes detenerme?, rugió Satanás, su voz retumbando como un trueno. Su risa, llena de burla y soberbia, resonó en las ruinas a su alrededor. ¿Un solo ángel? ¿Te atreves a enfrentarme solo? El cielo te ha enviado a morir. Pero el ángel no respondió. Su misión era clara, y las palabras vacías de Satanás no lo distraerían. Él sabía quién era su enemigo, conocía su historia y sus mentiras, pero sobre todo, comprendía el poder que había sido otorgado por el Altísimo para este momento. Con una calma que solo un ser celestial podía poseer, el ángel se adelantó, haciendo resonar el eco de sus pasos en la roca carbonizada que rodeaba el trono de Satanás. El rostro de Satanás, por un instante, dejó entrever una sombra de inquietud. Algo en la mirada del ángel lo perturbaba, una certeza que hacía tiempo no sentía, la inevitabilidad del juicio. Durante milenios, había extendido sus dominios sobre la tierra, había corrompido reinos y almas, y había gobernado sin contestación. Pero ahora, en el fondo de su ser, sentía que su tiempo estaba llegando a su fin. Era un pensamiento que odiaba, pero no podía ignorar. Los demonios que rodeaban el trono, seres grotescos y deformados, retrocedieron instintivamente al acercarse el ángel. Aunque eran criaturas de la oscuridad, sentían el peso de la autoridad divina en su presencia, una autoridad que no podían resistir. Satanás los observó con desprecio. Cobardes, pensó. Sin embargo, el miedo que sus propios seguidores mostraban empezaba a reflejarse en su propio ser. De pronto, Satanás extendió sus alas negras y lanzó un rugido de furia. El aire a su alrededor se cargó de energía oscura, y las sombras parecieron cobrar vida, retorciéndose a su alrededor como serpientes hambrientas. Con un gesto, invocó su poder y las fuerzas oscuras comenzaron a arremolinarse, buscando devorar la luz del ángel. Pero el ángel no retrocedió. En lugar de ello, desenvainó la cadena celestial que Dios le había entregado. Brillaba con un fulgor blanco, como si el propio fuego divino habitara en su esencia. Las sombras que se acercaban se desvanecieron en cuanto la luz de la cadena las tocó, incapaces de resistir su pureza. El poder de Satanás, por primera vez en milenios, se encontró enfrentado a algo más fuerte que él, algo que no podía controlar ni subvertir. El ángel avanzó con la cadena en mano, y el brillo de su luz comenzó a crecer, iluminando el oscuro reino como un relámpago en medio de la tormenta. Satanás, furioso, intentó atacar de nuevo, lanzando un grito ensordecedor que reverberó en el paisaje desolado, pero sus poderes ya no surtían efecto. Todo lo que hacía, cada arremetida de oscuridad, se desintegraba ante la pureza de la luz celestial. La certeza de su derrota, algo que siempre había ignorado, ahora lo aplastaba. «Tu tiempo ha terminado», dijo el ángel, con una voz que no era de este mundo, sino un eco de la justicia misma. Satanás gritó, un rugido de rabia y terror mezclados, mientras el ángel lanzaba la cadena divina hacia él. En un movimiento rápido, la cadena se enroscó alrededor del príncipe de las tinieblas, atándolo con una fuerza que ni siquiera él podía romper. Satanás luchó, se revolvió, pero era inútil. La cadena celestial lo había aprisionado, y el poder de Dios sellaba su destino. El ángel, manteniendo su mirada fija en el ser caído, no mostró emoción alguna. Para él,
Este no era un triunfo personal, solo cumplía con la voluntad del Creador, el juicio que había sido decretado desde tiempos inmemoriales. La misión, sin embargo, aún no había concluido. Satanás debía ser arrojado al abismo, el pozo sin fondo donde sería encarcelado por 1000 años. El ángel, sin soltar la cadena, comenzó a caminar hacia el lugar donde el abismo aguardaba, un vacío insondable, listo para devorar al príncipe caído. El ángel, con la cadena bien sujeta en sus manos, continuaba avanzando sin vacilar. Satanás, atrapado en la luz implacable de la justicia divina, se revolvía como una bestia herida. A medida que se acercaban al borde del abismo, su rabia se convertía en terror. Sabía lo que aguardaba allí. Sabía que el destino que había evitado durante milenios estaba a punto de alcanzarlo. Con cada paso del ángel, el terreno parecía temblar bajo el peso de la sentencia. Las sombras retrocedían, incapaces de soportar la luz que emanaba del ángel y de la cadena celestial. El horizonte se llenaba de una oscuridad aún más profunda, pero no era la misma oscuridad que Satanás gobernaba. Esta era una negrura primigenia, un vacío sin fin, el abismo. El ángel y Satanás se acercaban al borde de esa vastedad insondable. Ante ellos, el abismo se abría como una gigantesca fosa, un pozo negro de dimensiones infinitas que no tenía fondo visible. El aire a su alrededor era denso, cargado de la esencia de miles de almas condenadas, y parecía absorber toda la luz y el sonido. El propio Satanás, el gran traidor, sentía un miedo antiguo, un terror que lo consumía desde dentro. A pesar de todo su poder, nunca había podido dominar ese lugar. Este era el destino del que siempre había huido. No, gritó Satanás, su voz llena de desesperación mientras luchaba inútilmente contra las cadenas que lo sujetaban. No puedes hacerme esto. Soy el señor de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Pero las palabras de Satanás cayeron en el vacío. El ángel no respondió. La misión no era un asunto de negociación ni de clemencia. La justicia debía cumplirse, tal como había sido decretada en los tiempos antiguos. Satanás, el gran engañador, el destructor de reinos y almas, había llegado al fin de su camino. El ángel se detuvo en el borde del abismo y levantó la cadena con la que había inmovilizado a Satanás. No hubo emoción en su mirada, solo una calma imperturbable que reflejaba la voluntad de Dios. La luz que emanaba de la cadena creció en intensidad, quemando las sombras que aún intentaban aferrarse al príncipe caído. Satanás lanzó un último grito, un aullido de pura desesperación que resonó en todo el paisaje devastado. Pero el juicio era ineludible. El ángel, con un solo movimiento firme, lanzó a Satanás hacia el abismo. La cadena celestial arrastró al caído hasta la negrura infinita, y su figura desapareció rápidamente en la oscuridad. El abismo lo devoró, y la última visión de Satanás fue la del ángel observando desde arriba, impasible, mientras su condena se hacía realidad. Mientras Satanás caía, su grito de desesperación se desvaneció hasta convertirse en un eco lejano que murió en las profundidades del abismo. Allí, en el pozo sin fondo, quedaría encerrado durante 1000 años, apartado del mundo, sin poder para seguir sembrando destrucción y caos. El ángel, con la calma que había mantenido desde el principio, permaneció junto al abismo por unos momentos más. Observó cómo la oscuridad sellaba el destino de Satanás y luego, con la misma serenidad, sacó la llave que Dios le había entregado. Con un gesto, cerró el abismo. El sonido de la puerta sellándose resonó en el silencio, un eco final que marcaba el fin de una era de maldad. El mundo, ahora libre de la influencia directa de Satanás, parecía suspirar en alivio. La oscuridad que había cubierto la tierra durante tanto tiempo comenzó a disiparse lentamente. Las sombras que se habían alargado por todos los rincones del planeta retrocedían, liberando a la humanidad del yugo de la desesperación. El aire, antes pesado y lleno de muerte, empezaba a renovarse. Sin embargo, no era una victoria celebrada con alborozo. El mal aún existía en los corazones de los hombres, y las cicatrices de la destrucción quedaban grabadas en el mundo.
Pero sin la presencia de Satanás para corromper y manipular, la humanidad tenía una oportunidad de restaurarse, de redescubrir la luz que había perdido. El ángel, habiendo cumplido su misión, se giró y comenzó a caminar lentamente, alejándose del abismo cerrado. Su tarea había sido ejecutada con precisión. El juicio divino había sido pronunciado y llevado a cabo sin resistencia. El ángel no necesitaba reconocimiento ni gloria. Su única misión era obedecer la voluntad de Dios. Y ahora su tarea en la tierra estaba completa. Con un último vistazo al abismo sellado, el ángel alzó el vuelo, desapareciendo entre las nubes, de regreso al reino de los cielos. Satanás, el gran adversario, estaba encerrado, y la tierra, aunque dañada, ahora se enfrentaba a una era sin la influencia directa del mal. El abismo permanecía abierto, una negrura infinita que parecía absorber toda la luz y el sonido a su alrededor. Incluso las sombras de la tierra temblaban al borde de aquella fosa insondable. Era un lugar que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al reino de los muertos. Era una prisión eterna, creada para contener el mal más profundo, el destino final de Satanás y sus seguidores. El ángel, firme e imperturbable, sostuvo la llave celestial en sus manos mientras observaba el abismo. La oscuridad en su interior era casi palpable, una presencia que parecía tener vida propia. A pesar de su aspecto simple, el pozo era una de las mayores creaciones de la justicia divina. Allí, Satanás yacía encadenado, impotente, por primera vez en milenios. El eco de los últimos gritos de Satanás aún resonaba débilmente en el aire, pero esos sonidos se desvanecían rápidamente en la vasta inmensidad del abismo. El gran adversario, que una vez había sido el ángel más resplandeciente del cielo, ahora estaba confinado en el lugar que temía más que a cualquier otra cosa. No podía escapar, no podía luchar. Durante 1000 años, permanecería atrapado, sin capacidad de influir en el mundo. El ángel bajó lentamente la llave hacia el abismo. No había prisa. La sentencia debía ser sellada de manera definitiva, pero el ángel sabía que este acto era mucho más que una simple clausura. Era un símbolo de que el mal había sido contenido, al menos por un tiempo. Con un gesto solemne, el ángel insertó la llave en la cerradura invisible del abismo. Con un suave giro, el pozo comenzó a cerrarse. El sonido del abismo cerrándose era profundo, un estruendo bajo y gutural que parecía venir de las mismas entrañas de la tierra. A medida que la grieta en el suelo se sellaba, las corrientes de oscuridad que se habían arremolinado en su interior fueron desapareciendo. El ángel observaba en silencio mientras la puerta final se cerraba con un clic casi imperceptible, pero lleno de significado. Satanás estaba encerrado, y el abismo, una vez más, quedaba sellado. El aire a su alrededor cambió. La atmósfera, que antes estaba cargada de maldad y desolación, comenzó a aligerarse. El poder de la oscuridad ya no dominaba el paisaje. La tierra, aunque aún herida por el reinado de terror de Satanás, podía comenzar a sanar. Pero el ángel sabía que esa sanación sería lenta y dolorosa. El mal aún existía en los corazones de los hombres, aunque ahora sin su gran instigador. El ángel contempló el horizonte. A lo lejos, las primeras luces del amanecer empezaban a insinuarse tímidamente, rompiendo la densa neblina que había cubierto el mundo por tanto tiempo. Los demonios, antes descontrolados bajo el mando de Satanás, se habían dispersado, conscientes de que su maestro ya no podía guiarlos. Aunque no estaban completamente destruidos, su influencia en el mundo se vería enormemente reducida en los próximos 1000 años. Con el abismo sellado y la misión cumplida, el ángel permaneció en silencio, escuchando el nuevo sonido que empezaba a llenar el aire, el suave murmullo de un mundo que, aunque devastado, comenzaba a despertar. Su trabajo no era ser testigo de la restauración. Él no era parte de este nuevo capítulo de la historia de la humanidad. Solo había venido a cumplir la voluntad divina, a ejecutar el juicio que había sido decretado desde el principio de los tiempos. Al dar un último vistazo al abismo sellado, el ángel supo que la misión había sido cumplida con éxito. Satanás estaba fuera de escena, al menos por ahora.
y en los próximos 1000 años, el mundo tendría una oportunidad de reconstruirse, sin la directa influencia del mal absoluto. El grito de Satanás se extinguió en la profundidad insondable del abismo, dejando tras de sí un vacío inquietante. La tierra, que hasta ese momento había sido un escenario de caos y destrucción, comenzó a respirar nuevamente. La ausencia de la maldad palpable que había envuelto al mundo dejó una calma inesperada, casi desconcertante. El aire, antes pesado y denso por la presencia de lo maligno, parecía despejarse poco a poco, permitiendo que los primeros rayos de luz se filtraran tímidamente entre las nubes oscuras que aún cubrían el cielo. Los supervivientes, dispersos entre las ruinas de las ciudades destrozadas, empezaron a emerger lentamente de sus escondites. La confusión y el miedo seguían reflejándose en sus rostros, incapaces de comprender completamente lo que había sucedido. Para ellos, el reinado de Satanás había sido eterno, una oscura realidad a la que se habían resignado. Ahora, sin embargo, algo en el aire había cambiado. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero real. El mal que había corrompido la esencia misma del mundo empezaba a desvanecerse. Las criaturas demoníacas que antes caminaban impunes por la tierra se desvanecieron junto con su amo. Sin líder, sin propósito, su esencia se disipaba en el aire como humo. La naturaleza, en su sabiduría silenciosa, comenzaba a recuperar lentamente lo que le había sido arrebatado. Los cielos ya no rugían con tormentas perpetuas, y la tierra misma, que había temblado bajo el peso del mal, parecía detener sus quejidos. El ángel, observando desde lo alto, permanecía en un silencio solemne. Sabía que esta calma, aunque bienvenida, era frágil. El sello del abismo era fuerte, pero no eterno, y el regreso de Satanás, aunque lejano, era inevitable. No obstante, por primera vez en milenios, la humanidad podía alzar la vista y ver el horizonte sin temor. Los días de oscuridad habían llegado a su fin, pero la incertidumbre seguía latente. Los habitantes de la tierra, atónitos ante la quietud inesperada, apenas empezaban a comprender que algo monumental había ocurrido. Las cicatrices del reinado de Satanás permanecían, y reconstruir el mundo llevaría tiempo. Sin embargo, el mal absoluto que los había oprimido durante tanto tiempo ya no reinaba, y esa sola idea era suficiente para que algunos comenzaran a sentir un ligero atisbo de esperanza. La luz, esa luz que había sido negada durante tanto tiempo, ahora se abría paso entre los restos de un mundo quebrantado. El ángel, con su misión cumplida, permanecía aún en la tierra, contemplando lo que su intervención había logrado. Sabía que no habría celebración por su victoria, ni reconocimiento por la labor realizada. Su misión era sagrada, pero no requería alabanza. Mientras el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, bañando con un resplandor tenue el devastado paisaje, el ángel se preparaba para su siguiente paso. Su mirada se dirigió al cielo, sabiendo que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. El ángel permaneció inmóvil por unos momentos más, contemplando el mundo a sus pies. El cielo, que antes parecía una cúpula impenetrable de oscuridad, comenzaba a recuperar su color. Los rayos del sol que tímidamente despuntaban sobre el horizonte señalaban el inicio de un nuevo día, uno en el que la presencia del mal había sido temporalmente desterrada. Sin embargo, el ángel sabía que este no era el fin de la lucha. Sin pronunciar palabra, extendió sus alas, que brillaban con un fulgor etéreo, recordando la gloria y el poder que encarnaba. Sabía que su misión en la tierra había concluido, al menos por ahora. La captura de Satanás era solo una parte del vasto plan divino, pero la victoria definitiva aún no había llegado. El ángel había sellado al gran adversario en el abismo, pero era consciente de que después de 1000 años, el sello sería quebrantado, y el enfrentamiento final entre el bien y el mal se desataría. El viento que rodeaba al ángel susurraba a través de sus plumas, como una despedida silenciosa del mundo que había salvado. No hubo celebración ni cantos en su honor. La misión había sido cumplida en completo silencio, como siempre había sido en el reino celestial.
Los ángeles no necesitaban alabanzas, pues su devoción estaba dirigida a un propósito mayor, uno que trascendía el entendimiento humano. Sin embargo, mientras se preparaba para partir, el ángel no pudo evitar notar las primeras señales de restauración en la tierra. La luz se filtraba con mayor fuerza, y aunque las ruinas de las ciudades permanecían, había algo diferente en el aire, una promesa de renacimiento. Los humanos, aún confusos, empezaban a recoger los pedazos de sus vidas. Sabían que la oscuridad había sido contenida, aunque no comprendían del todo la magnitud de lo ocurrido. Con una última mirada hacia abajo, el ángel cerró los ojos por un instante, entregando una oración silenciosa al Creador. Luego, sin más demora, comenzó a elevarse hacia el cielo. Su ascenso fue sereno, en completo silencio, como una sombra luminosa que desaparecía lentamente en el firmamento. Las alas del ángel cortaron el aire con gracia, y su figura majestuosa fue desvaneciéndose entre las nubes, hasta que su presencia ya no fue visible para los ojos mortales. El cielo lo acogió nuevamente, como lo había hecho tantas veces antes. El ángel sabía que la paz actual no sería eterna. Su labor estaba lejos de concluir. Aún quedaba mucho por hacer, tanto en el cielo como en la tierra. Pero por ahora, la humanidad disfrutaría de un breve respiro. Un interludio antes del siguiente capítulo en la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Mientras ascendía, no hubo señales, ni trompetas. Solo el leve murmullo del viento y la certeza de que la guerra cósmica continuaría. Por 1000 años, el abismo mantendría a Satanás prisionero, pero tras ese periodo, la tierra volvería a enfrentarse a su regreso. El ángel, ahora una figura distante en la inmensidad del cielo, desapareció completamente, dejando atrás un mundo que, aunque herido, empezaba a sanar.